el día de hoy tenemos programado, como señalamos al inicio, ponencias con los temas industrias creativas y culturales, sostenibilidad humana, creatividad y valores. Son las 4 ponencias que tenemos programadas para la mañana y en el transcurso de la tarde tendremos las ponencias identidad, luego turismo sostenible, luego también muerte, trascender, poder de la mente, misticismo, poder de la fe, la conferencia magistral, la ciencia y la religión. Es lo que tenemos programado para el día de hoy. Vamos a en breve ya poder estar nuevamente preparados para poder presentar la siguiente ponencia, que es Industrias Culturales y Creativas y Culturales, que contará con la participación de Harry Orsos, de la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del Perú, y tendrá como panelista a René Castro Vergara, del Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos entonces a tener unos instantes para poder compartir con ustedes alguna información que el Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, a su directiva, ha propuesto que este tipo de eventos, específicamente el Congreso, sea una actividad institucionalizada, tan así que ya tiene una fecha programada para el próximo año para poder continuar teniendo los conceptos, opiniones y experiencias de los diversos conocedores de los temas que se ponen sobre la mesa a través del Congreso. Cada vez es sumamente más necesario tener una visión más clara del futuro y para poder desarrollarnos también de la mejor manera, cada uno en su ámbito, cada uno en su especialidad, pero con herramientas que nos permitan desarrollarnos con comodidad y, por supuesto, también para beneficio de todos. Entonces, solamente vamos a estar esperando unos segundos la conexión de nuestro siguiente panelista. Vamos a esperar unos instantes para tener ya a Harry Orsos, de la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del Perú. Él tendrá a su cargo la ponencia 34, Industrias Creativas y Culturales, es el tema, con el tema específico Perú 2040, potencia en industrias creativas. Es el tema específico de la ponencia que tendremos en breve, programada para las 10:20 de la mañana. Muy bien. Entonces, vamos a presentar la ponencia 34, Industrias Creativas y Culturales como tema específico, Perú 2040, potencia en industrias creativas, a cargo de Harry Orsos, de la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del Perú. El arquitecto Harry Orsos es arquitecto por la Universidad Nacional Federico Villarreal, colegiado en 1990, participante en 3 concursos de anteproyectos organizados por el Colegio de Arquitectos del Perú, ganando el segundo premio por el Mausoleo Periodistas Ushurajay, en sociedad con René Pollone, y en sociedad con Marco Angulo, el segundo premio por la nueva sede del Colegio de Arquitectos del Perú en Camacho, y el primer premio por la Utopía del Soltero, desde el 2019, presidente de la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del Perú, expositor invitado a Diálogos Latinoamericanos de Economía Creativa y de la Cultura en Cali, el 2017,
Participante en eventos como la Bienal de Arte de Sao Paulo, Brasil, Trimarchi, Encuentro Internacional de Diseño Gráfico, Mar del Plata, Argentina, las Bienales de Arquitectura de Venecia, de Buenos Aires y de Santiago, Mixur, Mercado de Industrias Culturales del Sur, Mar del Plata, Argentina, en San Francisco, también en Nueva York, entre otros eventos. Dejo con ustedes al arquitecto Harry Orsos, que tendrá como panelista a René Castro Vergara, del Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación de la Pontificia Universidad del Perú. Tiene entonces desde este momento hasta las 10:50 para que a partir de ese momento y hasta las 11 tenga participación René Castro. Adelante, señor Harry Orsos, arquitecto, bienvenido. Muy buenos días, ingeniero Valderrama, muy buenos días, René, muy buenos días a todos. Es un gran gusto haber sido invitado a participar en este importantísimo evento de Pensar el Perú que viene. Quiero entrar directamente en materia. Voy a compartir una pantalla donde tengo una presentación que creo que les va a gustar e interesar. Nosotros planteamos, la Asociación de Industrias Creativas y Culturales, tenemos la visión de que el Perú sea en 20 años una potencia en industrias creativas. Hace algunos pocos años, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, dio una conferencia, una de las TEDx en Tec Tucuy, que planteaba algo bastante parecido, que era: Perú puede ser una potencia en cultura. No es exactamente lo mismo ser una potencia en cultura que ser una potencia en industrias creativas, y ahora voy a explicar cuál es la diferencia de concepto. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que este tema es un tema importante para pensar en el futuro del Perú, y qué bueno que sea parte de este Congreso Internacional. Y estas palabras que pusieron ustedes como eslogan me parecieron espectaculares. La idea de que el futuro debe pensarse con conocimiento, con imaginación y llevar a la acción. Y de eso se trata lo que les voy a contar. Hace pocos años, el economista de los economistas, que es Bruno Seminario, escribió una historia exhaustiva y completa de la economía peruana, desde que el Perú es Perú hasta ayer. Y yo estuve en la presentación del libro, y una pregunta que creo que la mayor parte de periodistas, y algunos se lo hicieron, es, bueno, y así ha sido la historia de la economía peruana. ¿Qué viene? ¿Cómo podría ser el futuro de la economía peruana? Que es una pregunta súper importante. Él dijo más o menos que la economía extractiva, dominante peruana, el paradigma de la economía peruana, estaba agotado y que teníamos que encontrar nuevos motores de crecimiento para la economía peruana. Yo me ilusioné, me entusiasmé porque pensé que iba a decir, porque todos le preguntaron, ¿y cuáles son esos? Que iba a decir las industrias creativas, pero dijo el turismo. Y el turismo es en realidad una de las industrias creativas, y en el Perú es la más importante de las industrias creativas, la que más aporta al PBI. Pero me parece a mí que tal vez él no tenía en su radar lo que pueden ser las industrias creativas, como creo que le pasa a la mayor parte de peruanos. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, por ejemplo, no las menciona. Llega, a diferencia de casi todos nuestros vecinos. Colombia la tiene más clara seguramente que nadie, pero Chile también, y Brasil también, y Argentina también, y casi todo el mundo en la región, excepto el Perú. O sea, por ejemplo, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad dedica varios párrafos al bono de chatarreo, a qué hacemos con los carros viejos, pero no qué hacemos con el talento y la creatividad de los peruanos. Y por eso sucede que, a diferencia, por ejemplo, de Brasil o Uruguay o de Inglaterra o de Estados Unidos, el Perú es uno de los países donde las industrias creativas aportan menos al PBI. Casi nada, casi no aportan. Yo ayer veía a un muchacho disfrazado de algo así como un robot, muy gracioso, muy simpático, que hacía una actuación en un semáforo, y recordé que había visto una actuación muy parecida de un robot en uno de los robots de estas películas de robots Transformers, en un parque temático en Estados Unidos. Y la verdad es que lo que hacía este muchacho era mucho más interesante y creativo que lo que hacían allá, pero él, que son las industrias creativas del Perú, sucede en los semáforos del Perú, así como también hay acróbatas que bailan y todo eso. Los acróbatas en el Perú bailan en los semáforos,
En Canadá, por ejemplo, les dieron plata a gente que hacía exactamente lo mismo para que presenten, para que monten un show, se juntaran varios y crearon el Circo del Sol. El Circo del Sol ha producido, como ustedes imaginarán, casi más plata que los espectáculos de Broadway. Y los espectáculos de Broadway, como es conocido y mencionado en el libro de la economía naranja de Duque y Buitrago, han producido en 30 años más plata de lo que costó hacer la obra más cara de la historia de la humanidad, que es la represa de las Tres Gargantas en China, que costó 25.000 millones de dólares. Estos 10 musicales produjeron 26.000 millones. El Circo del Sol está produciendo, bueno, hasta la pandemia, ¿no? Estaba produciendo más o menos lo mismo. Es una pena que el Perú, que fue reconocido, que es reconocido mundialmente como una de las 6 cunas civilizatorias, y es admirado por eso, que descendemos de los tromes que hicieron, que crearon una cultura potente, no estemos a la altura creativa de nuestros antepasados y seamos una potencia de industrias creativas y culturales. Por ejemplo, en la UNESCO, que tiene mapeadas, que es una red, que tiene mapeada una red de ciudades creativas, hasta hace muy poquito tenía ciudades creativas en todas partes, y por ejemplo en Sudamérica ustedes ven que habían ciudades creativas en música, en gastronomía, por ejemplo en Bolivia, en artesanía en Quito, y así sucesivamente, pero en Perú ninguna ciudad había presentado su candidatura, ni creía en el tema, ni creía cumplir con los requisitos para aspirar a ser reconocida como una ciudad creativa. Me parece que fue el año pasado que Cajamarca, perdón, Ayacucho y Arequipa fueron reconocidas como ciudades creativas por la artesanía y por la gastronomía. En la lista de UNESCO, ustedes ven que hay otros temas, y sería muy interesante que desde ese reconocimiento primero por la gastronomía arequipeña y por la artesanía ayacuchana, construyéramos un ecosistema creativo donde prosperen el diseño, que ven ahí en amarillo, el cine, la literatura que está en azul, los media arts, que son los nuevos medios, la música, etc. El Perú tendría en principio todas las condiciones para llegar a ser para que estas artes se desarrollen y el Perú sea reconocido en el mundo como una potencia en industrias creativas. De eso se trata nuestra exposición. Bueno, ahí ven el mapa ampliado. Y yo hace poco tengo un amigo que es notario y además ha compuesto una marinera, y él me dice que es la primera marinera que se compone en el Perú en como 30 años. Este es un video que hizo mi amiga Nelly Escudero sobre esta marinera, donde la cantante en un momento canta a mí me encanta esa marinera, canta, dice, eres un alto cerro, y yo tenía la música grabada y la escuchábamos en nuestro auto, y éramos los únicos que escuchábamos marinera, porque todos los demás autos que estaban con las ventanas abiertas tenían música que no era peruana, música de otros países. Que no sería, o sea, un país que quiere ser una potencia cultural no debería ser una minoría la que escucha la música peruana, ¿no? Sino todos, o una gran mayoría que eso es lo que sintoniza, eso es lo que está escuchando. Y no solamente los peruanos mismos, sino que la música peruana llegara a escucharse en otras partes. Y por ejemplo, este es un puente en Estados Unidos, que hubieran los gringos que estuvieran cantando Eres un alto cerro, y que en Francia cantaran Eres un alto cerro, porque esa música peruana la han escuchado y les ha gustado, y se ha hecho un espacio dentro del el buffet, el menú cultural, la dieta cultural a la que tiene acceso el mundo. Esto no solamente debería suceder, digamos, con la música, ¿no? Debería suceder que en todos los centros comerciales del mundo, en el food court, haya, así como hay un McDonald's, hay un Burger King y hay un Kentucky Fried Chicken, haya una cevichería peruana, haya un restaurante de comida amazónica. Si Arequipa es reconocida como una potencia gastronómica, pues a salir a conquistar al mundo con la comida arequipeña. Y así también, que haya moda peruana en todas partes del mundo, diseño peruano en todas partes del mundo. O sea, de Perú para el mundo, salir a comernos al mundo, no ser solamente importadores de industrias creativas, de películas, de libros, de historietas, de moda, de diseño, sino exportadores. Yo creo que las industrias creativas
deben tener en su horizonte como algo así como 3 tareas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que debemos proponernos para los próximos años? Y acá, parafraseando esta frase famosa de Raúl Prebisch, que América Latina tenía que intentar industrializarse mediante la sustitución de importaciones, es decir, hemos aprendido a hacer galletas, hemos aprendido a hacer cerveza, pero no hacemos nuestros propios autos, aunque en una época lo hicimos. Tampoco hacemos nuestros propios aviones, aunque en una época lo hicimos. Y no hacemos nuestros celulares ni nuestras computadoras. Bueno, ni nuestros juguetes. Tenemos que sustituir las importaciones, industrializarnos y llegar a aprender a hacer todo lo que hace todo el mundo y hacerlo tan bien como todos y ojalá mejor. Yo creo que si hace 200 años, cuando nos independizamos, nuestro escudo le decía al mundo, acá vendemos llamas, vendemos minerales y vendemos plantitas. Eso estaba bien hace 200 años, cuando la gente criolla, hija de españoles y de los incas, estaban diciéndole al mundo, ya los que venden ahora al mundo las materias primas, no son los españoles, somos nosotros mismos. Y este escudo, que era, digamos, una imagen de exportación al mundo, contaba ese cuento, que es muy sencillo. Pero seguramente la gente que declaró la independencia pensaría, bueno, si ustedes en 100 años no han cambiado el escudo, y donde hay una llamita no ponen chompas de alto nivel de diseño, y donde hay un arbolito no ponen una industria farmacéutica y cosmética de clase mundial, y donde hay la cornucopia de los minerales, no ponen bicicletas, motos, computadoras y televisores. Dios mío, mejor pedimos disculpas a los españoles y les decimos que nos vuelvan a tomar de colonia, porque la economía, está bien que hace 200 años tenga la inercia de seguir siendo colonial, pero no 200 años después, ¿no? Es un poco razonable. La sustitución de importaciones es el último tema, pero quiero comenzar con el tema de lo que yo llamo sustitución de usurpaciones. ¿A qué estoy llamando usurpaciones? Los peruanos tenemos clarísimo, y por ejemplo el diseño de la página web de este evento así lo expresa, que nuestra fortaleza en el mundo, y por lo que nos conoce todo el mundo, es por lo que hicieron nuestros antepasados, Machu Picchu, Tantán, y demás maravillas, ¿no? Y que esa fortaleza del Perú es lo que debe ser como que el punto de partida también para nuestras industrias creativas. De hecho, el Ministerio de Cultura, cuando se creó hace casi 10 años, y muchos dicen que ha hecho muy poco, planteó una cosa que a mí me parece genial, que hubieran 2 viceministerios. Uno se llama de interculturalidad y el otro se llama de patrimonio cultural e industrias culturales. Como diciendo, está bien, tenemos que cuidar y valorar el patrimonio cultural y apenas podamos desarrollar industrias culturales, seguramente para comenzar basadas en ese patrimonio cultural. O sea, por ejemplo, hacer películas y hacer teatro y hacer musicales basados en, digamos, imagínense un musical donde comienza con la señora de Cao y el señor Besipán y después de un rato vemos un show de marinera y así sucesivamente, ¿no? Y de hecho, yo creo que el mundo es un mundo de Perú lovers, como los llama una amiga, de amantes del Perú. Todo el mundo sabe y reconoce que el Perú es algo, como me decía un amigo argentino, es un país sagrado, no es un país como los demás. Y disculpen que se me quiebre la voz, pero me emociona cada vez que lo recuerdo, porque a mí me hizo ver algo que yo creo que los peruanos mismos no nos damos cuenta. Y se nota, porque, digamos, cuando hay una exposición del patrimonio cultural peruano en otro país, llega la gente en manadas a hacer cola y a pagar sus entradas de 10 y 15 dólares, y siempre son un éxito de público. Y esa demanda por productos que permitan conocer más de la cultura peruana, esa demanda por contenidos creativos, la abastece ellos mismos. Por ejemplo, arriba ustedes ven una película animada francesa, más abajo una película animada norteamericana, a la derecha un juego de mesa alemán, Die Prinzen von Machu Picchu, y abajo una novela que es parte de una trilogía, que le ha escrito además la han escrito 3 autores franceses, y aquí está la traducción al portugués, pero se ha traducido, me parece que a más de 20 idiomas. Y a la izquierda abajo vemos un parque temático que está basado en ese Tumi, que es un parque temático, es una atracción en un parque temático en Japón.
Y acá también vemos este juego de mesa que vemos arriba que se llama Catán, es la versión holandesa, pero este juego de mesa Catán ha sido traducido a 40 idiomas y ha vendido, ya era un éxito mundial antes de la pandemia y había vendido más de 1.500 millones de dólares, pero durante la pandemia, como la gente está encerrada en su casa, se han duplicado las ventas y ahora es un fenómeno, es una locura. Dicen que es la respuesta del siglo XXI al viejo juego de mesa que seguramente todos conocemos que se llama Monopolio, porque plantea una economía distinta, que era la economía colaborativa y en armonía con la naturaleza, nada menos ¿de quién? De nuestros antepasados. El rojo que ven ahí es un rompecabezas canadiense que mandaba a hacer en China, y en algún momento entre China y Canadá, alguien terminó volteando la foto de Machu Picchu. Y como seguramente mucha gente en todo el mundo, la primera imagen que tiene de Machu Picchu es esta, porque le compran el rompecabezas, se lo regalan por su cumpleaños o por Navidad, cuando viene debe estar preocupada porque dice, ¿esto no era al revés? Bueno, entre chinos y canadienses metieron la pata. El National Geographic, que acá vemos la edición, creo que japonesa o china, la verdad es que no reconozco esos caracteres, China. National Geographic, ustedes saben, financió la expedición de Hiram Bingham y ha recuperado la plata que puso en la expedición con creces, ¿no? Todos los años vende en todos los idiomas del mundo varias revistas de turismo y de historia hablando de las maravillas de Machu Picchu. Pero dentro de este contenido creativo que se basa en la cultura peruana, tal vez lo que a mí me produce más cólera o más pica es esta bolsa, que es un recuerdo de Machu Picchu del Perú, que se vende en el aeropuerto Jorge Chávez y que está hecho en la India, ¿no? ¿Cómo es que la India, hacer las cosas en la India y traerlas a Perú, y que además dice Made in India, ¿no? O sea que ellos no quieren engañar a nadie, resulta siendo más competitivo y más bonito seguramente, o no sé si es más bonito, porque en realidad el producto es bastante básico, que un souvenir hecho en Perú? ¿Cómo le estamos regalando no solamente todos los demás mercados, ¿no? De los rompecabezas, las revistas de turismo, etcétera, sino hasta el mercado de los souvenirs a los extranjeros? A eso me refiero yo con sustitución de importaciones. Si el Perú se decidiera a conocer cada uno de estos productos y ver, ¿lo podemos hacer igual, lo podemos hacer mejor? Los expertos en el mundo del antiguo Perú somos los peruanos, o deberíamos serlo. Tenemos todo para hacer productos iguales o mejores que estos. Yo creo que deberíamos efectivamente lanzarnos a hacer este benchmarking, o sea, qué hay en el mundo, hacerle la ingeniería reversa y capacitar a todos nuestros jóvenes e incluso a los escolares en cómo se hacen estas cosas. Pedirle a la gente de Disney que hicieron esta película que hagan clases maestras que estén en línea para que los chicos peruanos aprendan a hacer películas así, cómo pasar desde la primera idea, desde los guiones, desde los dibujos, hasta una animación. Y lo mismo podría hacer mi amigo César Celada, que está arriba, con esa historia, ahí vemos una pequeña escena de lo que va a ser su película Cayara, que ya está en producción, o también una clase maestra de mi amigo Oscar Barriga, que ahí aparece a la extrema derecha. Él ha publicado una historieta que se llama Ayar, la leyenda de los incas, y la foto que ven a ustedes en la pantalla en ese momento es la versión manga. En Japón, como en otros países, le han comprado los derechos para publicar su historieta. Una historieta made in Arequipa. Entonces, estos contenidos que están basados en la cultura peruana y que consume el mundo, el Perú podría aumentar su participación en esta torta. Si el mundo consume, supongamos, no tengo las cifras, 5.000 millones de dólares al año en contenidos relacionados con el Perú, ¿qué tal si los hacemos los peruanos? Si los hacemos mejores y como digo, hacemos crecer nuestra parte de la torta. Eso llamo la sustitución de usurpaciones. Seamos nosotros los que vendamos al Perú. Entremos a competir en cada uno de estos campos. En el cómic, en la película animada, en el juego de mesa, incluso en el parque temático. Planteémonos, ¿es posible hacer un parque temático basado en las culturas del antiguo Perú en el Perú? O sea, ya sabemos que la gente viene para ver aquí the real thing, la cosa real, como se dice. Pero ¿no sería bien interesante que además pasaran unos días
comiendo rico y vacilándose en un sitio que recree esas culturas, pero en plan más espectacular, menos pasarle el plumero a las ruinas y tomarnos libertades creativas y crear experiencias más ricas e interesantes que las que, o sea, digamos, recorrer Machu Picchu es fascinante, pero es un turismo cultural. No es una cosa que viene toda la familia a pasarla bien, como sí sucede, por ejemplo, en Disney, ¿no? Por ejemplo, Corea ha creado la Korea Creative Content Agency, y yo creo que el Perú debería copiarnos de lo que hace Corea en este caso, y proponernos, como se lo han propuesto ellos, desarrollar a Corea como uno de los 5 principales proveedores de contenidos para el mundo. Todos sabemos seguramente del K-pop y de ¿cómo es? Gangnam Style o algo parecido, que sigue siendo, creo que, el video más visto en YouTube, que es un baile creado por coreanos. Curiosamente, el Perú firmó ya hace 5 años un convenio, bueno, el CONCITEC, para cooperar con Corea, que fue una oferta de la propia presidenta de Corea para cooperar no solamente en ciencia y tecnología, sino también en economía creativa. ¿Por qué este convenio se firmó con el CONCITEC? Que, no sé, me parece a mí que no se ha implementado nada en el sentido de potenciar la economía creativa de la mano de los... Corea, por ejemplo, tiene tan claro como muestra en esta diapositiva, que lo que se crea se tiene que llevar a Estados Unidos porque ese es el mercado más grande, ¿no? Este tipo de industria. Entonces ellos han establecido una oficina en Los Ángeles donde todo el tiempo están presentando las cosas que son los dibujos animados, los muñequitos, los videojuegos que están creando en Corea para que sean consumidos en Estados Unidos y de ahí llegar a todo el mundo. Otro camino, por ejemplo, esta historieta, pero estos cuentos infantiles de una familia de llamas, que ahí vemos la versión en peluche de estas llamas, y al centro es el teaser de 30 segundos que mostraban las pantallas, se ha convertido en una serie original, entre comillas, de Netflix, una serie animada, porque fue presentada en este evento que se llama la Veas Licensing Expo, From Perú, que tiene la misión institucional de promover a cada sector de la economía peruana que tiene capacidad exportadora. Me parece a mí que no tiene en su radar este evento, las Vegas Licensing Expo, y no hace como si hace, por ejemplo, Pro México, de hacer, que es lo que vemos acá, hacer un concurso para ver cuáles son los 10 mejores representantes de la economía creativa mexicana que tienen más posibilidades de venderse al mundo, o a mercados más amplios que su propio mercado. Y ustedes ven ahí que el Chapulín o Frida Kahlo en realidad le interesan a todo el mundo, y todo el mundo ha querido comprar y licenciar los derechos para hacer productos en base a estas marcas, ¿no? A estos contenidos, a estos universos creativos. Pero Colombia también se ha puesto las pilas y está decidida a participar en estos eventos. Otro espacio natural para promocionar la exportación de los productos creativos peruanos basados en el patrimonio cultural peruano son las exposiciones del patrimonio cultural peruano en el extranjero. Y justamente ahí se da esa conexión que plantea tan acertadamente la Constitución del Ministerio de Educación entre patrimonio cultural e industrias culturales. Se podría dar, porque en realidad ahora no se está dando. Ahora simplemente un curador de un museo canadiense, francés, alemán, polaco, etcétera, se le ocurre hacer una exposición donde el tema del antiguo Perú es importante y pide una cantidad de piezas al Ministerio de Cultura del Perú, que le cobra, me parece que 5 soles diarios por prestar cada huaco, y ellos montan la exposición, cobran 10 a 15 dólares por entrada, cuando cobran, a veces sí son gratuitas, y toda la gente que sale fascinada de estas exposiciones entra en una tienda donde hay souvenirs de la exposición. A veces también hay un restaurante de comida peruana que siempre en todas las exposiciones, yo he ido a casi todas estas exposiciones, siempre es una estafa que no tiene nada que ver con Perú. Tacos peruanos, ceviche con tomate, etcétera. Cuando ahí debería estar en serio APEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, mostrando lo mejor de la comida peruana. Tan mala ha sido la experiencia de los turistas que visitan estas exposiciones peruanas,
que no ha faltado un crítico de comida, del Washington Post específicamente, que dijo la comida peruana había sido una buena porquería porque eso que comí yo en la exposición del Camino Inca en Washington era malazo. ¿Qué cosa comió? No sé exactamente, pero yo he entrado en esa exposición y he visto que la comida efectivamente no tenía nada que ver con el Perú. Parece que los organizadores o los responsables del restaurante buscaron ahí en el barrio, ¿alguien sabe cocinar comida peruana? Y yo creo que un par de impostores ecuatorianos o mexicanos dijeron, yo sé, y sirven cualquier cosa, desprestigiando el bien ganado prestigio de la gastronomía peruana. Los responsables de las tiendas de regalos de estas exposiciones tampoco buscan cosas en el Perú. Y en vez de tener ese libro que ustedes ven ahí a la derecha, el Oro del Perú Antiguo, o ese disco de Silvia Falcón Incario, se consiguen cosas, cuentos de incas escritos por gringos. Incluso yo recuerdo haber visto un polo que decía Inca Road, el camino Inca, y cuando he visto la etiqueta era hecho en Honduras. También venden a toda la gente que se emociona con las exposiciones, siempre hay una agencia de viajes que les vende paquetes turísticos. En esta exposición del Camino Inca, que me parece que ha cerrado hace muy poco tiempo, estaba abierta durante 5 años y recibía 100.000 personas mensuales, les ofrecían un paquete turístico para recorrer, y decían, si te ha gustado el Camino Inca en la exposición, anda a verlo personalmente. Claro que no vienen todos, ¿perdón? Pero aquellos que sí se animan a venir, les venden un paquete turístico que cuesta más de $8.000 porque yo pregunté para saber de qué se trata, los hacen pasar varios días en estas islas ecuatorianas, en las Islas Galápagos. Yo pregunté, ¿qué tiene que ver las Islas Galápagos con el Camino Inca? Dijeron, bueno, no, en realidad nada, pero nosotros somos ecuatorianos y somos los que estamos vendiendo el paquete turístico. Entonces el Perú, bueno, por eso es que las industrias creativas del Perú aportan tan poquito al PBI, porque no las tenemos mapeadas, no tenemos mapeados los canales y los mercados a través de los cuales llegar al mercado internacional. Esta es una exposición que tuve la suerte de, no de verla porque quedaba en una ciudad apartada de Australia, pero todas las noticias eran que esta exposición había traído grandes multitudes y Canberra estaba muy agradecida al Oro del Perú porque su presencia durante 2 o 3 meses había jalado, le había inyectado a la economía, pero de esa ciudad, 33.5 millones de dólares australianos, que no son tanto como los dólares americanos, pero sí son como 20 millones de dólares. ¿Cómo participó de este negocio el Perú? De ninguna manera, solamente, como les digo, alquilando las piecitas. Ahí podíamos haber vendido pasajes, joyas, que todo el mundo, mientras ve la exposición, escucha la música de Silvia Falcón, de Luis Quesana, y preguntarse, ¿y esta música está tan bacán? Y tú la compras, y la escuchas en tu casa, la escuchan todos tus amigos, y después esa música, así, sí podría dar ese salto que decía yo al principio, que todo el mundo empieza a pedir música peruana. Y lo mismo pasaría si alguien se puso una joya, o un polo, o, no sé, una chompa de cuna, etcétera. Yo creo que el Perú debería proponerse en serio para conquistar el mundo, ofrecerle a todos los países del mundo, te hago una exposición. Yo tengo 800.000 guapos en mis depósitos. Te los presto gratis, digamos. Tú encárgate de montar todo el tema, pero junto a la exposición que la gente salga y entre en una tienda. Y también en un restaurante donde le vendamos todo lo que podamos. En un auditorio donde le presentemos todas nuestras industrias creativas, digamos, nuestras artes escénicas. Gente que, como pongo ahí, ¿no? Festivales de cine, todo tipo de bailes. En el pabellón, por ejemplo, ahorita viene la Exposición Universal de Dubái y Perú, en vez de usarla como PROMPerú, específicamente, de usarla como vitrina del talento creativo peruano, tenía previsto contratar hasta el diseño arquitectónico y el diseño de contenidos fuera del Perú, porque decían, tiene que hacerlo una empresa de clase mundial con experiencia en haber hecho pabellones en exposiciones universales. Y como en el Perú nadie tiene esas credenciales, simplemente contrataron a alguien de afuera. Licitaron esto afuera del Perú. Yo personalmente me tuve que encargar de pedirle a mis amigos del Colegio de Arquitectos que le exigieran a PROMPerú que el diseño arquitectónico del pabellón de Perú
como hacen todos los países del mundo, se sacara a concurso entre arquitectos peruanos. Y claro, se sacó a concurso, pero como Perú ya tenía sus arreglos y sus acuerdos y sus contratos con empresas extranjeras, que ustedes ven ahí, el servicio de diseño costaba 1 millón de, no sé si de soles o de dólares, a los peruanos solamente les pudieron pagar 30.000 soles. Seguramente que para no pasarse de las 8 UITs y hacerlo con el sencillo de todos los días. Bueno, yo propongo y planteo que una manera de que se internacionalicen las industrias creativas peruanas es que hagamos un Shark Tank con nuestros amigos de la Alianza del Pacífico. El Shark Tank hace poquito tiempo hubo una reunión de innovación organizada por Produce, y uno de los expositores, un inglés, dijo, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención del Perú es que en el Perú no hay Shark Tank, a diferencia de casi todos nuestros vecinos. No hay este mismo modelo donde gente, inversionistas arriesgados y exitosos en diferentes sectores, escuchan proyectos creativos de la gente y se pelean por invertir en ellos. Yo creo que este Shark Tank de la Alianza del Pacífico debería estar integrado por nuestros amigos de la Alianza del Pacífico que son potencias en industrias creativas, ¿no? Por ejemplo, Shakira, hace poco vi que reclamaba a la gente que en el último Mundial de Rusia no era un mundial que valiera la pena porque no estaba Shakira, porque Shakira había inaugurado o clausurado 3 mundiales consecutivos. Es una cosa, pero de locos, un nivel estratosférico. Pongo ahí a Alfonso Cuarón porque Alfonso Cuarón y González Iñárritu, que están ahí, uno está con Sandra Bullock y con George Clooney, y González Iñárritu está nada menos que con Leonardo DiCaprio, porque hay 3 directores mexicanos que arrasaron con los Óscares a mejor director y a mejor película en los últimos 5 o 6 años, una cosa impresionante. Qué bacán sería presentarle, por ejemplo, mi amigo Oscar Barriga, él quiere presentarle su historieta de Ayar, la leyenda de los incas, a gente como estos para que lo ayuden y lo mentoreen para convertir este proyecto, este universo creativo, en una película. ¿Qué pasaría si mi amiga Silvia Falcón, que es una cantante estupenda, enamorara a Shakira, y Shakira dijera, wow, tenemos que, la próxima vez que cantemos en el Mundial, o en Broadway, o en donde fuera, cantemos juntas, y después vuelas con tus propias alas? Y alucino yo que Ayar, la leyenda de los incas, además esta es una idea del propio mi amigo Oscar Barriga, que Ayar esté protagonizada nada menos que por La Roca, haciendo de Ayar Manco, y que Silvia Falcón llegue a tener un show en Broadway, que es como que la meca de las artes escénicas. No sé cuánto tiempo me queda, pero por si acaso avísenme. Otro tema que me parece muy importante, que es una oportunidad y una tarea de las industrias creativas, es apoyar al Perú en la promoción de exportaciones. Espero que hayan escuchado hablar de content marketing, que es crear contenidos. Por ejemplo, el caso de Popeye es seguramente el más conocido, que para vender espinaca crean un personaje simpático que hace que al final todo niño piense que para ser fuerte y poder no ser maltratado por los grandes abusivos, tiene que comer espinaca. Entonces, esto debería hacerlo el Perú ahorita y lo necesitamos más que nunca. A esto en e-commerce se le llama el embudo de conversiones o embudo de ventas. Que primero a un gran público hay que interesarlo creando contenidos que de alguna manera se relacionan con el Perú y hacen que una parte, no todos, un porcentaje de la gente que se interesó en los contenidos, entre en una página web y empiece a mirar qué cosas tiene el Perú, pasajes, o exporta tal la kiwicha, no sé, o maderas, etcétera, y algunos, que ya son menos, terminan entrando en la página web y comprando, ¿no? Y en este momento que la economía peruana necesita recuperarse, es el momento de invertir, como siempre decía Bill Gates, si no me quedara más que un dólar, yo lo invertiría en relaciones públicas. Porque si invierto en relaciones públicas, consigo órdenes de compra. Y con órdenes de compra pongo a trabajar a todo el Perú si es que recibo órdenes de compra de 200 países que no nos tienen en su radar. Acá la idea es lograr generar contenidos que
pongan al Perú entre los países entre los 5 países de mayor recordación, que ahorita seguramente no lo estamos. Si tú le preguntes a una persona de cualquier país del mundo, cuando piensas en 5 países, ¿en cuáles son? Que entre esos 5 esté el Perú. Y que todo el mundo diga, porque el Perú es un país de gente muy simpática, es un país que tiene productos fantásticos, es un país que quiero visitar apenas pase la pandemia, porque tiene sitios fantásticos y quiero tener esas experiencias. Para mí es un poco como lo que hicieron en su momento y siguen haciendo la BBC de Londres o la Deutsche Welle y más recientemente Al Jazeera de Qatar, que es tener una parte del canal de televisión dedicado a producir contenidos en otros idiomas para otros públicos. O sea, imagínense que el Canal 7, aparte de producir productos, contenidos para nosotros los peruanos, dijera, bueno, pero hagamos cosas en francés, en inglés, etcétera, para atraer, llamar la atención de la gente de otros países para que finalmente, o en acto seguido, entren en la página web de nuestros productos, en nuestro gran marketplace donde el Perú vende todo lo que tiene, incluso servicios, ¿no? Una manera de hacer esto sería lo que hemos visto en las últimas elecciones en Estados Unidos y en otros países, que hay estas famosas granjas de troles, en Rusia típicamente, donde se les paga para que generen contenidos en redes sociales y que modifican la percepción del público de un candidato en su favor y del otro en contra, ¿no? Y termina ganando, por ejemplo, Donald Trump. Hacer lo mismo, pero no para, bueno, si alguien lo quiere hacer para temas políticos es su tema, pero para nosotros hacerlo, generar contenidos, por ejemplo, usando todas las redes, todas las plataformas, TikTok, etcétera, para promover que todo el mundo, como les decía, se enamore del Perú, quiera venir al Perú. Hay unos youtubers que lo hacen porque eso les nace, pero sería diferente y mucho más potente que PROM Perú, que el Instituto de Radio y Televisión Peruana hiciera concursos entre nuestros jóvenes creativos. El que quiera hacer un TikTok de lo que le da la gana, pues que lo siga haciendo. Pero el que quiera hacer un TikTok que al final todo el mundo dice, qué bacán, yo quiero ir a Machu Picchu, quiero comer esa cosa que veo que es tan rica, etcétera, que nos tenga en su radar. Y por último, espero, ingeniero Valderrama, que me dé unos 5 minutos porque este tema es súper importante, es que las industrias Le creativas voy a nos rogar, ayuden en por serio. favor, sí, señor Orsos, le voy a rogar lo más breve Sí. posible porque hay un panelista que va justamente a tener opiniones sobre su exposición, pero adelante, por favor. Ok, entonces voy a hacer súper breve. La sustitución de importaciones me refiero a lo que planteé al principio. Cómo las industrias creativas pueden ayudar al desarrollo tecnológico del Perú para proceder a industrializarnos. Y este cuadro es muy importante. Este cuadro creo que en el Perú muy poca gente lo conoce. Es un estudio de la National Science Foundation que determina que el capital educativo de una persona, solamente el 18.5%, es decir, casi la quinta parte o menos, se adquiere mediante procesos educativos formales, donde hay profesores, donde hay aulas, donde hay libros y todo eso. El 80% de lo que aprendemos lo aprendemos en entornos informales. El proyecto educativo nacional casi invierte la proporción, reconoce que existen aprendizajes informales, pero los considera, como el propio Ministerio de Educación, menores. Entonces, de lo que planteamos es que las industrias creativas contribuyan a plantear un ecosistema de ciencia y tecnología para que pueda surgir en el Perú una industria peruana de alta tecnología, con un ecosistema cultural para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hemos identificado 4 disparadores de la competitividad tecnológica que usan casi todos los países del mundo, los países desarrollados, pero no lo reconocen, nunca lo hacen explícito. En todos por ejemplo, los museos. El Perú tiene museos que parecen más dirigidos a los turistas, donde nuestros escolares van y se aburren soberanamente, pero en otros países hay museos de ciencia y tecnología y sobre todo museos de industria. En los números ustedes ven que el museo en Estados Unidos, el Smithsonian, que está dedicado a los aviones y las cápsulas espaciales, recibe casi 7 veces más que el Museo Etnológico. Si el Perú tuviera museos aeronáuticos o de ciencia y tecnología, estoy seguro que sucedería lo mismo. 7 veces más gente querría ir a visitarlos que a museos donde ve guacos, que son interesantes, pero no tanto. El disparador número 2 es, ¿qué pasa si en vez de consumir cómics donde tenemos personajes tan simpáticos como Condorito, pero tampoco edificantes,
tuviéramos historietas como estas, donde los chicos, los protagonistas, construyen autos solares para participar en la carrera solar de Australia, o la biografía de los hermanos Wright, o de Bill Gates. ¿Qué pasaría si en vez de consumir, de que nuestra televisión de señal abierta nos entregue una programación constituida por esto? A mí me preocupa que la señora Andrea, que muestra cosas terribles, esté muy contenta de que el rating se ha disparado durante la pandemia. ¿Qué pasaría si el Canal 7, y especialmente ahora que hay un presidente que viene de la ciencia y la tecnología, nos pasara en una señal, no sé si la misma, pero creo que el Canal 7 tiene varias señales, contenidos de este tipo, películas súper interesantes, súper entretenidas y divertidas, donde los jóvenes están construyendo submarinos, están construyendo cohetes, porque son los pioneros en esos temas. Y el último, ¿qué pasaría si en vez de tener juguetes tan poco constructivos como estos que parece niña, prepárate para tu rol de más grande, de que vas a pasar la aspiradora y vas a limpiar, y niño, prepárate para ser policía o ladrón? Tuviéramos juguetes como estos, ¿no? O como estos. Yo creo que el Perú tiene que hacer un esfuerzo enorme para que juguetes de esas características, que no se fabrican en el Perú y que tampoco se importan en el Perú, estén al alcance de nuestros chicos, generando vocaciones por la ciencia, la tecnología y la innovación. Estas son todas industrias creativas. Los museos, la televisión, el cine, los audiovisuales, los cómics y los juguetes son parte de las industrias creativas. El tema es armar en el Perú un clúster potente de industrias creativas al servicio de desarrollar capacidades y vocaciones en ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que les quería compartir. Gracias, ingeniero Valderrama. Adelante, en lo que me respecta, René. Muy bien, muchas gracias a usted, señor Orsos, por su ponencia, sumamente interesante. Le agradecemos por estar con nosotros en el Congreso. Como lo indicábamos, vamos a tener eh, la participación de René Castro Vergara como panelista en esta ponencia, Industrias Creativas y Culturales, como tema y como tema específico, Perú 2040, potencia en industrias creativas. René Castro es del Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor, señor René Castro, bienvenido. Adelante, gracias. Señor René Castro. Sí, ¿se me ve Adelante. bien? ¿Se me escucha? Muy buenas tardes, muy buenos días todavía aún. En realidad, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento tan relevante por la invitación. Y bueno, en realidad siempre es un gusto poder escuchar a Harry. Yo me podría quedar bastante tiempo escuchándolo, siempre es muy inspirador poder escuchar su visión de las industrias creativas y culturales para el país, ¿no? Pero bueno, agradecerle la invitación y vamos a comentar brevemente lo que ha mencionado Harry. En realidad yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, sobre todo en esta coyuntura que nos toca vivir a todos a causa de la pandemia, ¿no? El país está en la búsqueda de algunos sectores de desarrollo económico desde hace algunos años atrás, pero todavía como que no hay un consenso sobre cuáles deberían ser esos sectores que deberían ser los priorizados, por decir de algún modo, ¿no? Y bueno, la literatura internacional ha identificado precisamente que al menos en las industrias creativas y culturales es un sector muy importante, sobre todo en países desarrollados, porque hay evidencia, ¿no? Hay evidencia, hay estudios, hay hechos empíricos que han encontrado correlaciones y ahora se está investigando sobre la causalidad, la direccionalidad de estas correlaciones entre las industrias creativas y culturales, por un lado,
y las manufacturas de alta tecnología, por ejemplo, o las KIPs, ¿no? Que son los servicios intensivos en conocimiento, ¿no? Entonces, es muy interesante encontrar este tipo de evidencias en países desarrollados que están encontrando que las empresas, hay una colocación, ¿no? Este tipo de empresas, industrias creativas, tienden a colocalizarse en el mismo espacio geográfico que estas otras industrias intensivas en conocimiento, como son las altas manufacturas tecnológicas y las KIPs, ¿no? La pregunta sería si lo mismo sucede en países como el de nosotros, ¿no? Y más aún, mejor aún, ¿por qué está sucediendo esto, no? Yo voy a compartir pantalla muy brevemente, solo para enseñar algunas o sugerir, digamos, algunas posibles causas para esto, ¿no? No sé si se ve bien mi pantalla. Sí, sí la apreciamos. Perdón. Lo único que, por favor, Sí, pónganlo en pantalla ajá. completa. Ajá, ahí está. Esta es una síntesis de las investigaciones que les digo. Nos están encontrando tres tipos de derrames, tres tipos de derrames de conocimiento, de industrias, digamos, y de efectos de red, ¿no? Entre las industrias creativas y culturales y las otras industrias que tienden a coaglomerarse, a colocalizarse en el mismo lugar geográfico, ¿no? Recordemos que la innovación es un fenómeno que tiene como característica el territorio, ¿no? Es muy difícil que la innovación se dé a grandes distancias, ¿no? Normalmente la innovación sucede en un lugar geográfico determinado, ¿sí? Las TICs facilitan mucho esto, pero la evidencia de los derrames de conocimiento todavía es muy contexto dependiente, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que la evidencia en los países desarrollados está encontrando, ¿no? Nosotros quisimos hacer un estudio y de hecho lo hicimos, hay un paper publicado en una revista, justamente en el Journal de Industrias Creativas. Quisimos explorar si lo mismo se cumplía para el caso peruano, ¿no? Tuvimos esa iniciativa de explorar esto, ¿no? Y siguiendo, digamos, algunos estudios que se han hecho para la región en Latinoamérica, para otros sectores, como el de manufacturas, replicamos más o menos esa misma idea, pero aplicada esta vez para el sector de industrias creativas y culturales, ¿no? Y lo que se encontró fue que había ciertos indicios, efectivamente, entre las industrias creativas y culturales acá, con las manufacturas y las KIPs. El problema es que tenemos data muy limitada, ¿no? No solamente para el caso peruano, inclusive para el caso regional, de donde tomamos la referencia para hacer este estudio, porque la data que está disponible a nivel regional es a nivel de regiones, digamos, ¿no? La inferencia que podemos hacer de las encuestas nos permiten determinar, identificar a nivel regional. Pero para el tema de la innovación sería muy importante inclusive desagregar más, irnos al nivel distrital, ¿no? Para poder efectivamente medir este tipo de derrames de conocimiento, de relaciones industriales y de efectos de red que se está encontrando en las industrias creativas, ¿no? Pero bueno, hay algunos indicios. Lo que quedaría por explorar es en qué maneras, en qué formas concretas se dan estos derrames, ¿no? En el caso inglés lo que se encontró era para los sectores de publicidad, de software, ¿no? Eran los que más tendían a tener esta relación de colocación respecto a las manufacturas de alta tecnología, ¿no? Y para ir en línea con lo que ha planteado Harry, en realidad habría que revisar, y tenemos marco para eso, ¿no? Tenemos el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Que nos ofrece un marco, yo creo que es genial para tomarnos en serio el tema de las industrias creativas y culturales.
¿Por qué? Vamos a hacer muy brevemente un repaso de algunos objetivos principales de este plan que se relacionan, creo yo, con la pertinencia de las industrias creativas, ¿no? El objetivo número 2 del plan, por ejemplo, establece el fortalecimiento del capital humano, ¿no? Porque, la probabilidad de reemplazo laboral es menor en ocupaciones que requieren creatividad y habilidades sociales, ¿no? Entonces aquí vemos un primer punto en que las industrias creativas y culturales pueden aportar directamente con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Si justamente estamos en la tendencia de la industria 4.0, ¿no? La transformación digital, etcétera, sabemos que que ya estamos en una ola de automatización fuerte. Mucho de nuestras manos de obra eventualmente va a quedar sin empleo, ¿no? Entonces, invertir, fortalecer el capital humano en estas habilidades creativas, habilidades blandas, ofrece un mejor perfil profesional a futuro, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, ¿no? Sigamos con el siguiente objetivo del Plan Nacional, ¿no? El objetivo 3 establece el generar el desarrollo de capacidades para innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro país, nuestras pymes, ¿no? Tienen muy poca adopción tecnológica, lamentablemente, y eso las hace poco competitivas respecto a otras regiones, otros países, ¿no? En este mapeo que se hizo para el caso colombiano, por ejemplo, fíjense todos los tipos distintos de tecnologías que están siendo absorbidos en la actualidad por las industrias creativas y culturales, ¿no? Para cada sector o segmento de industrias creativas, como publicidad, arquitectura, libros, diseño, moda, etcétera, podemos identificar una serie de tecnologías que se están adoptando hoy en día, ¿no? Impresión 3D, realidad virtual aumentada, captura en movimiento, data analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un campo también muy importante, muy estratégico, creo yo, para poder potenciar la adopción tecnológica por parte de nuestras pymes y MIPES, especialmente las que están vinculadas a este sector creativo y cultural. Muy brevemente vamos a ver dos objetivos más. El objetivo prioritario 7 establece fortalecer las condiciones facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios, ¿sí? Y fíjense, tenemos un déficit de balanza comercial severo, en realidad, en lo que es bienes y servicios creativos, ¿no? Harry nos graficaba muy bien cómo es en el extranjero los países desarrollados explotan creativamente nuestro patrimonio cultural, ¿no? Por medio de videojuegos, películas, novelas, etcétera, etcétera. Y eso explica en parte, digamos, este déficit de balanza, ¿no? Nosotros somos mucho más consumidores del extranjero, ¿no? Fíjense, nuestras importaciones de bienes y servicios creativos son mucho mayores que nuestras exportaciones, ¿no? Entonces hay un balance comercial negativo, un saldo negativo, que es la línea azul, ¿no? Y finalmente, el capítulo 5 de este plan de competitividad establece la especialización y diversificación productiva para la competitividad, ¿no? Tenemos que recordar entonces que tenemos, y aquí se prioriza las medidas para el sector turismo, pero se están haciendo de un tipo de turismo muy tradicional, como nos decía Harry, ¿no? Qué importante sería que a la hora de promover nuestro propio patrimonio cultural, nuestros destinos turísticos, se haga ya no de una forma tradicional que explota solamente el patrimonio cultural, sino también el turismo creativo, ¿no? Que es insertar justamente las industrias creativas a lo largo de la cadena de valor de la actividad turística, ¿no? Y eso nos genera mucho más valor agregado para estas actividades que podemos ofrecer a los visitantes de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento en realidad de tomarnos más en serio este sector, ¿no? Hay indicios de la potencia que tiene a nivel de derrames de conocimiento, de inducción de innovación en el resto de sectores, ¿no?
Y este plan de competitividad y productividad nos ofrece un marco perfecto para ser un poco más ambiciosos. Actualmente existe un plan, perdón, un presupuesto por resultado, un programa presupuestal, perdón, del Ministerio de Cultura que está abocado a las actividades de las industrias culturales, ¿no? Pero el enfoque es más, y es muy importante también, de derechos, ¿no? La ciudadanía tiene el derecho de acceder a bienes y servicios culturales, ¿no? Por eso es importante promover a este sector, ¿no? Pero este mismo programa presupuestal se podría repotenciar desde esta mirada, me parece que nos ofrece, el marco que nos ofrece el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Podríamos no solamente ver el tema de derechos a la cultura, ¿no? Al arte, sino también explotar esta otra parte del desarrollo productivo de las industrias creativas y culturales. Ahí tendríamos, creo, una imagen más completa de toda la potencialidad del sector, no solamente de preservar nuestra identidad cultural y de darla a conocer al mundo, sino sobre todo la capacidad de poder generar empleo y de calidad a partir de este sector, ¿no? Y diversificar finalmente nuestra matriz productiva, ¿no? Actualmente estamos siendo aún testigos de lamentables hechos de violencia por sectores económicos que de repente no han podido responder a las expectativas de muchos trabajadores, ¿no? Entonces, creemos que este sector podría ayudar a diversificar la matriz productiva de nuestro país y ofrecer mayores oportunidades de empleo y de innovación y desarrollo finalmente para todos nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta ponencia, en este conversatorio, y agradezco el tiempo compartido. Buenos días. Muy bien, gracias a René Castro Vergara, del Grupo de Investigación de Gestión de la Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias también a Harry Orzos, de la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del Perú, por su ponencia.